tardes, amigos de Monterrico TV. Nuevamente estamos en su programa Turf y Salud. En este primer bloque tenemos un bloque muy especial para todos ustedes. Hablaremos sobre el origen del Pura Sangre de carrera. Además tenemos una entrevista muy interesante con el director ejecutivo del Studbook peruano, Carlos Erickson, quien nos hablará sobre los hipódromos en la antigüedad. Esto y mucho más en este primer bloque en Turf y Salud. El ejemplar Pura Sangre es el resultado de un cruce de sementales y yeguas seleccionadas, dando un producto capaz de soportar peso a una velocidad sostenida sobre largas extensiones de terreno, siendo así el caballo más perfecto dentro de la raza equina. La gran característica del ejemplar Pura Sangre es la elegancia e inteligencia que posee el caballo al momento de nacer y durante su desarrollo. Además, es conocido mundialmente como el más portentoso y rápido dentro de esta gama familiar. Las facciones del Pura Sangre son únicas en la fisonomía equina, su pelaje, su musculatura y el tamaño reluce en este gran producto. Este ejemplar es el fundador de todas las razas de caballos livianos. En sus orígenes se han contado todo tipo de leyendas de este hermoso animal por su temple, rusticidad y velocidad de desplazamiento en lugares tan remotos como los de sus sitios de nacimiento. El Pura Sangre es considerado una perla equina de reconocimiento mundial. Actualmente es el líder por excelencia dentro del deporte hípico. El origen del caballo Pura Sangre, o llamado Pura Sangre, se remonta a los países árabes, de donde ingresaron 14 sementales y 74 yeguas, que al ligarse terminaron formando hace poco más de 300 años lo que conocemos hoy día como Pura Sangre de carrera. De estos 14 caballos, solamente 3 son los responsables de la totalidad de los ejemplares en el mundo. Estos son, por orden de llegada a Inglaterra, primero, The Byerley Turk. El segundo en ingresar es The Darley Arabian. El tercero en llegar fue The Godolphin Barb. Ahora, de las 74 yeguas, estas líneas maternas fueron las que fundaron originalmente todas las líneas maternas de la actualidad. Todas estas yeguas se encuentran registradas en el libro de líneas maternas que reposa en la biblioteca del Registro Genealógico de Equinos. Los genealogistas conocen la jerarquía del caballo Pura Sangre y por tal motivo se han cuidado por centenares de años todos los aspectos genealógicos para mantener el cuidado de la raza. Estos 3 sementales que son los responsables por todos los Pura Sangre del mundo y ya estas 74 yeguas, al irse entrecruzando fue cuando se le dio el nombre de Pura Sangre, que de paso es un vocablo anglosajón mal traducido al castellano, porque pura sangre se le dice en castellano. En inglés la palabra es thoroughbred, 2 palabras en una. Thorough significa completo, bred, alimentación. Bajo una selección y un patrón alimentario estricto, seleccionando obviamente los mejores corredores, machos y hembras, entrecruzándolos, empieza este deporte de lo que son las carreras de caballo. Muchos entendidos del hipismo observan a los Pura Sangre como instrumentos de este deporte, pero los verdaderos amantes del mundo equino no solo visualizan a este ejemplar como un simple animal, sino como un campeón y una recompensa que Dios les brinda. Muy buenas tardes, nos encontramos con el director ejecutivo del Studbook peruano, Carlos Erickson. ¿Cómo estás, Carlos? Lizeth, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu programa. No, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Coméntanos, en esta ocasión vamos a hablar sobre los inicios del hipódromo a nivel mundial. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, hipódromo como lugar donde compiten caballos
te diría que los inicios de un hipódromo deben estar en Inglaterra, más o menos, aproximadamente siglo XVII, quizás fines del siglo XVI. Bueno, ocurre lo siguiente, ¿no? Tú sabes que los romanos tenían los grandes circos, que eran un lugar donde también había carreras de caballos, si bien eran carreras de cuadriga, que es otra cosa, pero sí se puede considerar que era un lugar deportivo para llevar a cabo competencias. En realidad, desde que se domesticó el caballo, hay carreras de caballos, ¿no? Informalmente, competencias de uno contra el otro. Si nos referimos a la hípica como más o menos la conocemos hoy día, es en Gran Bretaña, como te digo, en el siglo XVII, fines del siglo XVII, en que se comienzan a designar lugares para hipódromos. Lo que ocurre en Inglaterra, contrariamente a lo que puede haber pasado en Sudamérica o en Estados Unidos, es de que ellos no construyen un hipódromo, ¿no? Sino encuentran un campo que sea, ellos le llaman suitable, ¿no? Que sea ad hoc para el tema, y le ponen unas barandas, y a veces, años más tarde, construyen un tablado que se convierte en una tribuna. Generalmente estos hipódromos están en las afueras de una ciudad, en medio de un campo, ¿no? Es distinto el concepto nuestro o americano, en que ellos hacen un óvalo perfectamente plano, que puedes ver la carrera prácticamente de todos lados. En Inglaterra pues hay subidas, bajadas, hay toda una serie se adaptan al campo, ¿no? Pero básicamente ellos son los inventores de este juego, ¿no? ¿Quién fue la persona que inspiró y animó a realizar este deporte de competencias de caballos pura sangre? En realidad han habido varias personas que se han ocupado del tema. Acuérdate que en el siglo XVI, en el siglo XV, la caballería tenía una importancia crucial para todo lo que era la guerra y el transporte. Entonces, el Reino Unido, que ha sido un país, ha sido un imperio, ha sido un país conquistador, estuvo pues en Oriente y en Medio Oriente, y producto de esas guerras, parte del botín era haber traído yeguas o sementales a Gran Bretaña. Entonces ya se habla de establecimientos que se dedicaban a la crianza de carrera. Enrique VIII, por ejemplo, funda, si no estoy equivocado, tiene un Royal Stud, o sea, tiene un aras, no para hacer carreras de caballos, sino para mejorar la raza, ¿no? Y sucesivamente otros monarcas han ido, y otros militares exitosos traían como trofeo de guerra estos animales. Ahora, ¿qué ocurre, no? Desde el momento en que hay caballos comienzan a haber competencia uno contra otro, y eso trae también apuesta, ¿no? Si podemos designar a la persona más importante o que tuvo mayor gravitación en formar esto, ha sido sin duda Carlos II de Inglaterra, Carlos Estuardo. Él fue hijo de Carlos I, que fue el rey que Cromwell que decapitaron, ¿no? Él era un hombre muy aficionado, le gustaba sobre todo la caza, porque le gustaban los deportes, le gustaba montar a caballo, y él encontró en las planicies de Newmarket, en las pampas de Newmarket, si queremos llamarlo así, que es un lugar que está un poquito al norte y un poquito al este de Londres, será pues dos o 3 horas, no es más, un lugar perfecto para practicar la cacería, y por lo tanto la cacería era a caballo, la cetrería también, porque era otro deporte que a él le gustaba, y encontró que en esas planicies se podían hacer carreras de caballos de manera muy natural, muy propia, ¿no? Tan es así que él traslada su corte para allá en buena parte del año, con lo cual significa que toda la gente poderosa quería estar cerca del rey, tenía que moverse para allá. Ya su abuelo, Jacobo I, Jaime o Jacobo, nunca sé cómo los denominan, había hecho construir un pequeño lugar ahí que también era aficionado a la caza, pero este rey lo transforma totalmente y, como te digo, lleva la corte allá. Entonces a él se le reconoce como el quien establece, le da un impulso, en inglés Royal Patronage le llaman en inglés, ¿no? O sea, el patrocinio real, digamos, ese es un término, y es el que impulsa de manera notable las carreras de caballos, y en este lugar Newmarket, que ha sido tan emblemático después en el Reino Unido. Muy interesante la nota que tuvimos acerca del hipódromo en la antigüedad. Vamos a una pausa comercial y regresamos con su programa. No se muevan.
seguimos con su programa Turf y Salud. Continuaremos con la entrevista que tenemos con Carlos Erickson. Él nos hablará de cómo se origina el nombre Derby y personas importantes que han influenciado en los hipódromos de la antigüedad. Vamos ya con la nota, adelante. ¿Cómo se origina el nombre Derby? Bueno, mira, eso tiene que ver con una anécdota. Carlos II, que estamos hablando más o menos de 1680, lo suceden de esa dinastía diversos reyes, entre ellos una sobrina, que es la reina Ana. Ella es la que, con el criterio similar al de Carlos II, funda o manda a construir el hipódromo de Ascot, ¿no? Y comienza lo que hoy que es cerquita a Windsor. Esa está muy cerca a Londres, realmente. En el otro lado, pero muy cerca, ¿no? A 45 minutos más o menos. Y en todo ese tiempo habían esporádicamente carreras, pero había un personaje que se llamaba Dragon Wolframpton, que era como el criador y el manager de los asuntos para organizar las carreras de caballos. Este hombre sirvió a 5 monarcas y estuvo en esta suerte de cargo por 30 años. Cuando él muere, es que hay un periodo medio de incertidumbre, queda un vacío y ahí se determina formar el Jockey Club en 1750. Por un grupo de esta gente que cree que ya se necesitan reglas y se necesitan algunos lineamientos básicos. Entre esta gente, por supuesto, está una persona que era Lord Derby y otra persona que era Charles Bunbury. Charles Bunbury era lo que se llama steward del Jockey Club, que es un comisario, pero no es un comisario del meeting como tenemos nosotros ahora, de la reunión, sino era como un director, podemos llamarlo así, con unos poderes muy especiales. Y en algún momento hay un coronel del ejército que se llama John St. Leger y decide que van a hacer una carrera que va a llevar su nombre, ¿no? Para caballos nacidos en un determinado año, en una determinada distancia. Esto era en el norte de Inglaterra. Y la carrera tuvo bastante... fue mucha atracción por criadores, por propietarios. Y un buen día Lord Derby, el amigo de Charles Bunbury, había otras 2 personas que famoso este tema, y hace una comida Lord Derby y estaba en un lugar, el campo donde él tenía una residencia de campo, se llamaba Las Oaks justamente, y Las Oaks eran una carrera que se había corrido el año anterior. Y bueno, esta en charla de amigos, estos deciden también hacer una carrera para productos nacidos un mismo año, esta vez para machos y hembras, en igual recorrido que las Oaks, en Epsom, ¿no? 1,5 millas y unas yardas más. Entonces, en realidad, hay una historia que lo decidieron por una tirada de dados, que decidieron por una moneda qué nombre iba a tener la carrera, pero como quien invitó la comida, el anfitrión era Lord Derby, decidieron que se llame Derby la carrera, y ese es todo el tema. Y esta carrera se convirtió en la carrera emblemática en el mundo, ¿no? Porque si bien fue el primer Derby, fue en 1780, o sea 2 o 3 años después de St. Leger, fue copiado en otros países. Obviamente las distancias pueden variar, pero básicamente los kilos no. Y se convirtió en la carrera que consagraba el mejor producto de una generación, ¿no? En el caso inglés, que es un club, ellos compran mucha tierra en Newmarket justamente, hacen lo que llaman un coffee shop, que en realidad era un sitio, un restaurante, y después, bueno, hacen este hipódromo, ¿no? Hay mucho hipódromo en Inglaterra y los dueños son privados. La parte importante del Jockey Club es que es una organización que se ocupa de regular, reglamentar y controlar todo lo que se refiere a la actividad hípica. Básicamente a que las carreras de caballos se sujeten a ciertas normas que contemplan además la integridad de que sea un procedimiento correcto, por llamarlo así, ¿no? Ten en cuenta pues que los caballos, las carreras de caballos
una fuente pues de juego, ¿no? Y donde está involucrado el juego hay que garantizar pues de que se cumplan ciertas normas. Entonces la función del Jockey Club básicamente ha sido esa. Eso ha sido copiado en otras partes del mundo, ¿no? Entonces en países como Sudamérica se fundó el Jockey Club de Buenos Aires, en Perú se llamaba Jockey Club de Lima, no se llamaba Jockey Club de Perú. El Jockey Club de Perú recién empieza el año 46 y es por una ley, pero es otra historia, ¿no? Una ley que era el Congreso del gobierno de Bustamante y Rivero. Entonces lo que hacen los Jockey Clubs es velar por que se cumplan ciertos procedimientos y ciertas normas, ¿no? Los hipódromos tienen que ser reconocidos para poder justamente que sus carreras sean consideradas oficiales, ¿no? Ese reconocimiento se lo da el Jockey Club bajo la jurisdicción en la cual están corriendo. Si es el caso del Perú, tendrá que estar el Jockey Club del Perú, ¿no? A su vez, hay unas agrupaciones regionales que agrupan a estos Jockey Clubs. En el caso de Sudamérica es la OSAF, la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre, quien a su vez va al ente matriz que agrupa a todo el mundo, que es la Federación Internacional de Autoridades Hípicas, que tiene sede en París, ¿no? Pero para no desviarnos del tema, un Jockey Club puede o no tener hipódromo, ¿no? Son cosas diferentes. El hipódromo en Estados Unidos existe el Jockey Club norteamericano, yo no creo que tenga ningún hipódromo, ¿no? Keeneland es una asociación, ¿no? Y los hipódromos tienen dueño y son sociedades que persiguen un lucro, ¿no? En Perú sí es un caso, el Jockey Club es dueño del hipódromo de Monterrico, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eso sí es el único hipódromo que tiene, ¿no? No siempre fue así, pero esa es la diferencia entre Jockey Clubs e hipódromos. Hablando del cruce de los caballos pura sangre de carrera, siempre son ingleses con árabes. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? El raza pura sangre de carrera, bueno, yo no he estudiado mucho el tema, pero aparentemente no es una raza pura como se sostiene, es una raza híbrida producto de diversos cruces. Lo que ocurre es que, como te comenté, en Inglaterra había una serie de caballos locales, hacían carreras y como andaban conquistando países del oriente, mandaban sementales, yeguas y machos a la isla, y por lo que yo he podido leer un poco, el caballo árabe, aparte de que es un caballo muy lindo, no es que tenga mucha velocidad corta, o sea, el mejor árabe no le compite a un caballo promedio pura sangre de carrera, ni hablar, pero sí aparentemente eran muy prepotentes y lograron fijar ciertas características en la raza. Estamos hablando entre 1600 y 1700, ¿no? Que dio origen a esta raza pura sangre de carrera en Gran Bretaña, y aparentemente es el cruce de sementales con yeguas locales inglesas. Hay 50 o 60 de muy difícil identificación, porque en esa época los animales tomaban el nombre de los dueños, entonces muchas veces el animal cambiaba de manos y cambiaba de nombre, entonces no hay registros muy confiables que se pueda trazar perfectamente. Hay yeguas que se confunden, animales que se confunden, ¿no? Hasta 1600, 1600 y pico, pero es una realidad que esa raza se crea, existe, ¿no? Y a partir de ahí, cuando comienzan a llevar registros de Studbook, que es otra cosa que Jockey Club, es que sí se llevan muy bien los registros y está muy puntual ya la genealogía de los caballos, pero a partir de cierta fecha, ¿no? Antes, o sea, los orígenes son así un poco brumosos, se sabe que fueron, las mismas yeguas eran mezcladas en Inglaterra, tenían de italiano, tenían de francés, de caballo español, también andaluz, y el andaluz a su vez tiene de caballo árabe, o sea que estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? Pero después, una vez que está fijada esta raza, por llamarlo así, ya no intervino más una raza ajena. Más bien, el pura sangre ha sido considerado mejorador de otras razas, pero no para los fines, que es la velocidad a cierta distancia. No se ha considerado otra raza para mejorarla, todo lo contrario, ¿no? O sea que no se ha mantenido pura, por decirlo así.
¿Y cuál, a tu punto de vista, cuál te parece el mejor caballo de la antigüedad? Bueno, esa pregunta es muy difícil, ¿no? O sea, bueno, fíjate, los ingleses, que son los que forman este juego, tiene básicamente en el siglo XVIII tiene un caballo famoso que se llamó Eclipse, que decían, pues primero Eclipse, el resto en ningún sitio, era el eslogan, ganó una serie de carreras, un caballo de una alzada inusitada para la época, porque ese es otro tema, el caballo fue creciendo en altura, ¿no? Y es el caballo emblemático del siglo XVIII. Pero es una época pues un tanto así, es como la corte del rey Arturo, pues no, o sea, no hay tanta, no era, las carreras se corrían mucho en matches, hits le llamaban uno contra el otro, no era la carrera como la conocemos hoy, en distancias mucho más largas, 3 millas, 2 millas, hasta 4 millas, y muchas veces eran 3 al día, 3 hits al día, ¿no? Entonces realmente, pero bueno, para los ingleses ese es el caballo, ¿no? En el siglo XIX hubo otro caballo, pero ese sí, ya habían el Derby, ya habían las 2000 guineas. El caballo famoso del siglo XIX se llama St. Simon, que no pudo correr ni el Derby ni el Saint Leger, porque en esa época tú tenías que nominar, el año anterior tenías que inscribir a tu caballo. Mira qué rígido, ¿no? Y el dueño de ese caballo era un príncipe húngaro que vivía en el Jockey Club, y él se murió de un ataque al corazón en el Jockey Club justamente antes de que ese caballo debute, y por las reglas de la época, muerto el dueño, el caballo no podía correr. Entonces ese caballo, que solamente lo habían preinscrito para las 2000 guineas, se quedó sin correr las coronas, pero fue imbatible, prácticamente, sí, ¿no? El caballo debutó, o sea, no tuvo la campaña en los clásicos de 3 años, sino una campaña de adulto, y es considerado el mejor caballo de ese siglo, ¿no? Como padrino también fue excepcional. Estamos hablando el último cuarto del siglo XIX. Esos son los dos caballos de la hípica inglesa, porque en realidad en Estados Unidos todavía estaba incipiente, ¿no? En Francia sí había una hípica importante, pero yo particularmente tengo menos información. Sé que un caballo francés ganó el Derby de Epsom, se llamó Gladiateur, por supuesto que tiene un monumento en Longchamps, me parece. Le pusieron el vengador de Waterloo, le decían los franceses. Eso debe ser pues 1870 y tantos, algo así, ¿no? Pero esos dos, Eclipse y St. Simon, son los caballos emblemáticos de esa hípica antigua. Y a tu punto de vista, ¿cómo crees que ha evolucionado las carreras de caballos de antes hasta el día de hoy? Bueno, si bien la esencia se mantiene, que es la competencia de 2 o más animales, al comienzo, como te dije, se corrían muchos matches o hits uno contra el otro, y volvían a correr los mismos, ¿no? Y las carreras eran de mucho más distancia, y la forma de correr también era distinta, porque los caballos partían a un poquito al galope, o sea, no es como ahora, y buscaban una ligereza final. Yo presumo que por esa razón podían correr 3 veces en un día, carreras de 3 millas cada carrera. Pues si comparamos el desgaste de energía que tienen los caballos ahora con eso, pues es impracticable, ¿no? Inclusive el otro día estaba leyendo un match famoso, Voltiger y The Flying Dutchman, y Voltiger había ganado el Derby, había ganado el Saint Leger de su año, y 2 días más tarde va a correr otra carrera, y el Saint Leger es una carrera que se corre sobre 2.800 y pico de metros. O sea, imagínate tú, a los 2 o 3 días estar corriendo, es impensable. Básicamente se fueron dejando de lado los matches, y supongo yo que es un tema también que tiene que ver con apuestas y con cantidad de caballos, ¿no? Entonces se fueron agrupando las carreras de caballos, se fueron reduciendo un poquito las distancias. En los inicios de la hípica los caballos corrían a los 5 años, cosa curiosa, no había recién la precocidad. Y eso es un dato que me llamó la atención. Yo creí que estaba un poco más hacia Estados Unidos en el siglo XX, pero no. La precocidad se da en Inglaterra y se da en el siglo XIX, donde comienzan a correr a los 2 años, ¿no? Por supuesto había un grupo de gente que decía se le está sometiendo a un animal que no está preparado, a una exigencia que no es sana para el animal, pero lo que sí se hizo es que no corran hasta antes del 1 de mayo, ¿no?
que equivale a, nosotros cumplimos años el 1 de julio, a nuestro noviembre, porque ellos son otro semestre de nacimiento, ¿no? Se limitó a eso. Después salió otra regla que no podías tener en un mismo día, creo que más de 2 carreras de 2 años, estamos hablando de hace 100 años, o sea que no estamos hablando hace 20 o 25. Entonces se comienza más temprano y algunas distancias se van acortando. Francia, por lo que yo tengo entendido, Francia sí mantiene un poquito de distancia más larga que Inglaterra y no hay tanta importancia, o no había por lo menos en la precocidad en Francia comparada con Gran Bretaña, pero básicamente van creciendo un poquito la cantidad de caballos por carrera, se van reduciendo las distancias y por otro lado la forma de montar también sufre un drástico cambio a comienzos del siglo XX cuando van caballos jinetes de Estados Unidos a Inglaterra. Y por supuesto los jinetes americanos estribaban mucho más corto que los ingleses, ¿no? Y se ganaban todas las carreras. Entonces se vieron, si bien en Estados Unidos y en Inglaterra hasta el día de hoy los estilos son diferentes, pero los jinetes ingleses subieron los estribos, se cambió totalmente la forma de montar. Esa es otra evolución bien interesante, ¿no? del tema. Muchas gracias, Carlos, por resolver nuestras dudas acerca de los inicios del hipódromo a nivel mundial. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ti, Lisette. Y llegamos al final de su programa Turf y Salud. Quiero agradecer a Carlos Erickson por esta nota tan importante para la hípica. Y ya lo saben, pueden encontrarnos en las redes sociales. Búsquennos como Turf y Salud Perú, para que así usted, aficionado al mundo de la hípica, pueda conocer más sobre la salud y el bienestar del Pura Sangre de Carrera. Y ya lo saben, todos los lunes a las 3:30 y los miércoles a las 3 por la señal de Monterrico TV. Hasta entonces.